Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en que nos vean. Mi nombre es Víctor Gastelum y el día de hoy hablaremos sobre este tema titulado el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de nosotros mismos, no el de los demás, sino, como decimos, el de nosotros mismos. Vamos a mirar hacia adentro para llegar a ese autoconocimiento. Mi nombre es Merly Villatoro y efectivamente hoy compartiremos con ustedes esto del autoconocimiento que es el conocerse a sí mismo, porque en verdad que no nos conocemos a fondo, no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestros procesos de razonamiento, nuestros procesos, cómo se procesan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y pues hay necesidad de estudiar esto, o sea, a nosotros mismos. En el templo de Apolo en Delfos había una inscripción que decía Homo nocete ipsum, es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esto significa que tanto el universo como el hombre son similares, que son idénticos, que las mismas leyes que rigen el universo son las mismas leyes que nos rigen a nosotros, que todo lo que hay contenido en el universo también está contenido dentro de nosotros. Eso es lo que significa. Así que si queremos conocer al universo, primeramente tenemos que conocernos a sí mismos, porque sería imposible conocer lo exterior si no conocemos lo interior. Es una regla básica. Si queremos conocer algo que es externo, o sea, por ejemplo, si queremos conocer a los demás, necesitamos conocernos primero a nosotros mismos. Esta frase, escrita pues en el templo de Delfos, nos enseña claramente el camino a seguir. Si queremos conocernos a nosotros mismos, si queremos conocer el universo, necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque somos un microcosmos, o sea, un cosmos en pequeño. Todo lo que está contenido dentro del universo está contenido en nuestro universo interior. Buscamos siempre el conocimiento fuera, incluso buscamos a Dios fuera, cuando en realidad se encuentra en el fondo de nuestra conciencia. Tenemos que bucear, indagar hacia adentro. De hecho, también nos dicen la sabiduría griega que si no encontramos dentro de nosotros lo que buscamos, jamás de los jamases lo encontraremos fuera de nosotros. Es decir, todo lo que vayamos a encontrar fuera se encuentra dentro de nosotros y eso es lo principal. Esa es la sabiduría de los antiguos griegos. Por eso, si que en verdad nosotros queremos conocer al universo entero, necesitamos conocer nuestros mundos internos. Es decir, dentro de nosotros existen dimensiones superiores. Dentro de nosotros existen, por ejemplo, el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo mental. Todo eso existe dentro de nosotros. Y si no los descubrimos, esos cuerpos internos dentro de nosotros, jamás descubriremos afuera en la galaxia. Es decir, el universo no es tridimensional como comúnmente se piensa. Es igual que nosotros, es multidimensional, se procesa en 7 dimensiones básicas. Existe el mundo astral, o sea, la cuarta dimensión, la quinta dimensión. Así que para conocer otros universos, para conocer la galaxia en verdad, primeramente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Ese es el conocimiento de sí mismos. Como seres humanos que somos, pues no somos solamente el cuerpo físico. El cuerpo físico es lo único que vemos, pero somos séptuples en nuestra constitución. Tenemos el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y demás cuerpos que se corresponden con otras dimensiones del espacio. Y solamente conociendo esos mundos internos podemos conocer también los mundos internos de nuestro planeta, es decir, las diferentes dimensiones que lo constituyen. Entonces, no hay otro camino, ¿verdad? Si queremos conocer el universo,
conozcamos primero nuestro universo interior. Así es. La experiencia mística a través de la meditación, la vivencia de nuestro propio ser, la vivencia de nuestro Dios interior profundo, nos permite a nosotros llegar al autoconocimiento y también a autorrealizarnos íntimamente, es decir, lograr la integración con nuestro ser. Tenemos en el fondo de nuestra conciencia todos los datos que se necesitan para la autorrealización íntima del ser. ¿De dónde vamos a sacar esa información? De nuestra conciencia. Entonces tenemos que ir hacia nuestro interior. Solamente obteniendo esos datos que están depositados en nuestra conciencia, podemos desarrollarnos íntimamente. Entiéndase pues por autorrealización el armonioso desarrollo de todas nuestras íntimas posibilidades, nuestras infinitas posibilidades, porque en realidad el desarrollo del ser humano, el desarrollo interior, no tiene límites. Los límites que tenemos o que nos ponemos, lo hacemos con la mente, pero tenemos que pasar más allá de este cuerpo físico, de la mente, nuestros sentimientos, e ir al fondo de nuestra conciencia. Sí, con nuestra mente nos ponemos a sí mismos nuestros límites y decimos, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Pero es un límite aquí que nos ponemos nosotros en nuestra propia mente. En realidad nosotros tenemos que aprender a salir en cuerpo astral, tenemos que desarrollar los poderes internos, los chakras, tenemos que viajar con nuestro cuerpo mental y conocer la sabiduría del infinito, etc. Hay infinitas posibilidades. Necesitamos integrarnos con nuestro ser parte de nuestro ser, sabernos idénticos a nuestro ser, etc. Todo esto es autorrealización íntima, es lo que necesitamos. Y esto no se trata, como hemos dicho, de esto de la autorrealización, no se trata de datos intelectuales, ni mera palabrería. Esto debe traducirse en hechos, es decir, cuando decimos que hay que desarrollar los chakras, no nada más es un dato intelectual, hay que desarrollarlos. Cuando decimos que hay que despertar nuestra conciencia y salir en cuerpo astral o tener viajes astrales, debe de traducirse en hechos. Así es, esas posibilidades del ser humano deben de convertirse en hechos reales. Por eso hablamos de la experiencia mística, que es una experiencia interna. Solamente mediante esa experiencia podemos nosotros vivenciar, tener ese contacto directo con lo divinal o con los seres divinos, con esas experiencias místicas que desarrollan nuestra fe, la confianza en nosotros mismos, y así podemos avanzar internamente. Y podría alguien decir que esto es otra teoría más, otra filosofía más, pero en realidad el maestro Samael nos da este conocimiento adquirido mediante la experiencia mística. O sea, no son datos intelectuales caprichosamente repartidos, sino son experiencias vívidas, son algo que surge de la propia vivencia en los mundos internos. Ostensiblemente, esta develación extraordinaria, la develación de nuestro ser, nos invita a morir en sí mismos. Es decir, cuando nosotros nos vamos conociendo a sí mismo, cuando nos vamos integrando con nuestro ser, es entonces cuando descubrimos que hay que eliminar nuestros defectos psicológicos. A eso se le llama morir en nosotros mismos, porque es una desintegración de esos defectos, que en la psicología gnóstica se le llama yoes. Yoes porque en psicología gnóstica no se considera al yo como un solo yo, sino que está repartido en múltiples yoes diferentes. Y al tener esta experiencia mística, al tener esa develación de nuestro ser, al sentirnos uno con nuestro ser, al ir descubriendo esos defectos, nos invita a la desintegración de esos defectos o a morir en sí mismos
para lograr la autorrealización íntima del ser, para lograr el autoconocimiento perfecto. Eso es la autognosis. Recordemos que gnosis es conocimiento. Entonces el autoconocimiento o el conocimiento de sí mismo solo lo podemos lograr identificándonos con nuestro propio ser, integrándonos con nuestro ser, porque ese ser es lo auténtico, es lo que constituye nuestra verdadera realidad, lo que realmente somos, lo que hemos sido, somos y seremos. Ahorita, por ejemplo, en este momento, si a alguien le preguntábamos quién eres, a lo más que puede llegar es a decir su nombre, pero eso no es su auténtica realidad. Su auténtica realidad es su propio ser, su ser espiritual, su espíritu, aquello que es inmortal. Este cuerpo físico lo podemos perder en un momento a otro, pero nuestro espíritu siempre prevalece, y es a eso a lo que nos referimos, a integrarnos con lo divinal, con lo auténtico, con la verdad. Y eso es lo fundamental, lo esencial, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. No hay nada más importante y real que conocernos a sí mismos. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros saber mucho de química, de física, de biología, conocer de astronomía, etcétera, o de astrología, conocer mucho de todo, ¿no? Si no nos conocemos a sí mismos, ¿de qué nos serviría? Sería un conocimiento incompleto, ¿no? Por ejemplo, uno pasa mucho tiempo en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la profesional, e inclusive llegan a estudiar 2 carreras o doctorados, etcétera. Y después de todo, ¿qué? Seguimos con la conciencia dormida, sin conocernos a sí mismos. Y entonces, en ese sentido, no sabemos de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí o para qué. Entonces, lo fundamental y lo principal es conocernos a sí mismos. El autoconocimiento lo podemos lograr, como decíamos, yendo a nuestro interior. Un método de esto es la autoobservación, la meditación. Es necesario, pues, investigar, indagar acerca de nosotros mismos. El ser humano ha inventado muchas máquinas y ha dedicado mucho tiempo a construir, estudiar para manejar esas máquinas. Pero ¿qué tiempo dedica a conocerse a sí mismo, siendo la máquina más perfecta? Entonces decimos, conocerse a sí mismo es lo fundamental. Fuera de esto, lo demás no tiene importancia, porque ¿de qué serviría que supiéramos todas las cosas si desconocemos nuestro propio ser, si desconocemos lo que somos, si desconocemos de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en la vida? Y obviamente solo lo puede saber aquel que haya indagado, que haya descubierto, investigado en su propio interior, en su ser profundo. Sin embargo, todos creemos que nos conocemos a sí mismos. Decimos, soy de esta manera, soy de esta otra, soy humilde, soy sincero, soy amigo, etcétera. Y también creemos que conocemos a los demás. Decimos, fulanito de tal es así, es asá, de esta manera. Y eso es lo que nos hace que no indaguemos, que no investiguemos, porque creemos que ya nos conocemos a sí mismos y no hay tal. No es un conocimiento muy superficial, porque ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar o por qué reaccionamos de tal manera ante diversas circunstancias de la vida, ante diversas situaciones. Siempre hay, por ejemplo, justificaciones de lo hice por esto, por aquello, pero en realidad no sabemos por qué reaccionamos de tal manera. Que esos datos que creemos de sí mismos en realidad son falsos. Creemos que nos conocemos cuando en realidad no nos conocemos. Hay necesidad de autoconocerse a sí mismo. Tenemos que hacer como un balance de cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes para poder ir corrigiendo lo que somos.
Obviamente no se trata de ser mejores, sino se trata de cambiar de lo que somos ahora a ser una persona completamente diferente. Si queremos conocernos a sí mismos, tenemos que empezar por observar. Al igual que un científico, por ejemplo, si quiere conocer un fenómeno, tiene que empezar por observar el fenómeno y reproducir el fenómeno para volverlo a observar y confirmar sus teorías o sus hipótesis. Igualmente sucede con nosotros mismos. Si queremos empezar a conocernos a sí mismos, tenemos que empezar a observarnos a sí mismos. Y esa es una señal inequívoca de que tenemos intenciones de conocernos. Ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando empezamos a observarnos a sí mismos. Eso nos está indicando que nos estamos volviendo diferentes a los demás, porque realmente, ¿quién en la vida se autoobserva a sí mismo? ¿Quién? A cada momento y a cada instante, con el propósito de conocerse. Realmente son muy raros, ¿no?, aquellos que se autoobservan para autoconocerse. Es más, ni siquiera se habla de esto, ¿no?, en ninguna parte. El autoconocimiento, el conocimiento de sí mismos queda olvidado, y como hemos dicho, es lo fundamental y es de lo primero de lo que nos olvidamos. Es difícil aceptar esto porque estamos hablando de nuestra propia psiquis. Si decimos, por ejemplo, estudiar un fenómeno, bueno, vemos el fenómeno, o estudiar un evento de la naturaleza, pues. Pero, ¿qué pasaría si decimos estudiar nuestra propia psiquis? No estamos hablando de algo tangible y no lo aceptamos muchas veces porque no la podemos tocar, ¿sí? No la podemos ver. Sin embargo, nos damos cuenta de nuestros procesos psicológicos cuando nos autoobservamos, es decir, mirarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué vamos a ver? Pues no solamente nuestras actitudes, sino también cómo pensamos, cómo sentimos y, claro, cómo actuamos, ¿verdad? Todo esto nos va a dar una idea de cómo somos en realidad. Y decía, pues, hacer un inventario de las virtudes que tenemos y de los defectos que tenemos, qué necesitamos eliminar, qué necesitamos crear, qué necesitamos adquirir. Y una vez que hacemos este balance, nos damos cuenta en realidad que nos falta realizar ese trabajo de tipo psicológico en nuestra propia persona. Es de los distintos eventos de la existencia donde nosotros vamos a sacar todo ese material psíquico o todo ese material de estudio que necesitamos para que nuestra conciencia despierte. Es decir, primero al empezar a observarnos a sí mismos, veremos que tenemos la conciencia inactiva, es decir, una conciencia dormida. Despertar nuestra conciencia es llamar a la actividad de esa conciencia. Y en plena actividad, en plena autoobservación, vamos a ir descubriendo todo ese material que necesitamos para que nuestra conciencia vaya despertando. Y esa autoobservación puede ser en nuestra casa, puede ser en la calle, en el campo, en la escuela, en la fábrica. Es decir, en todo momento y en todo lugar se necesita mantener la observación de sí mismos para extraer de ahí el material psíquico mediante el cual vamos a trabajar, mediante el cual vamos a examinar y del cual vamos a extraer el conocimiento o la sapiencia o la comprensión para lograr el despertar de nuestra conciencia. A esto en psicología le llamamos el gimnasio psicológico de la vida práctica, porque es en la convivencia con nuestros semejantes, es en la reunión con los amigos, principalmente con los familiares, cuando de repente afloran nuestros distintos defectos psicológicos. Así que debemos nosotros aprovechar esas oportunidades que nos da la vida. Es decir, esa convivencia con los demás nos va a permitir descubrir los defectos que en nuestro interior cargamos. Pero para eso necesitamos estar alertas, vigilantes, como el vigía en época de guerra, para descubrir ese, digamos, enemigo interior que no nos permite avanzar internamente. Por eso
en la antigüedad, cuando alguien, por ejemplo, quería seguir el camino espiritual, pues se aislaba, se iba a la montaña, al monasterio, a la escuela iniciática, etcétera, para hacer su trabajo espiritual. Pero en estos tiempos no es así. En estos tiempos tenemos que trabajar donde estamos, convivir con la gente. Nos tendrá que tocar andar con personas, pues, tal vez con ladrones sin ser ladrón, con lujuriosos sin ser lujuriosos, ¿verdad? Es decir, estar en la vida, en ese gimnasio que vamos poco a poco trabajando y vamos fortaleciendo nuestro espíritu y no caer en esas tentaciones que se nos presentan. Y decíamos, el principal escenario o el más importante escenario es en la convivencia con los demás, con nuestros semejantes y más especialmente con nuestros familiares. Si pasamos, por ejemplo, por una escena de ira, tendremos que comprender todo lo sucedido. Vamos a suponer que, por ejemplo, fuimos a una farmacia y pedimos un medicamento y resulta que el que nos atendió nos trae otro tipo de medicamento que no queríamos nosotros. Y como nosotros íbamos deprisa, pues nos dio ira, ¿no? Por esa impaciencia, porque no estamos de afán pues, para perder el tiempo, decimos. Y eso nos causa ira. Entonces tenemos que comprender esa impaciencia, esa ira que en ese momento se nos manifestó, el motivo por el cual no existe en nosotros esa ira. Estos pequeños eventos que suceden repetidas veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no le damos importancia. Sin embargo, son muy importantes porque son los que nos proporcionan el material psíquico para el trabajo interior, porque en cada uno de estos eventos surgen muchos yoes. A veces pensamos y tenemos la firme creencia de que somos un solo yo. Por ejemplo, llegamos a una casa, golpeamos la puerta y alguien nos dice, ¿quién es? Y decimos, soy yo, convencido de que somos uno. Pero con la autoobservación descubrimos nuestra realidad y esa realidad nos hace ver que somos multiplicidad de yoes. O sea que en un evento tan sencillo como esta contrariedad, encontramos yoes de impaciencia, de ira, de intolerancia y muchos otros yoes que podemos descubrir en esos eventos de la vida. Y obviamente si sabemos aprovechar este gimnasio, resulta maravilloso, porque el gimnasio siempre se da. La diferencia es, lo aprovechamos o lo dejamos pasar y seguimos alimentando la ira, la impaciencia, y en vez de eliminarlo, estamos acrecentando. Bueno, aquí en este tipo de conocimientos gnósticos, a los eventos de la vida se les considera un gimnasio. A esos eventos en los cuales nosotros tenemos que estudiarnos, ¿no? En esos eventos de la vida, por ejemplo, que son difíciles, son como un gimnasio, pero de tipo psicológico, ¿sí? No es un gimnasio de levantar pesas o todo eso, ¿no? Es un gimnasio de orden psicológico. Por ejemplo, en la escena de ira, es como un gimnasio donde venimos a entrenarnos para no sentir ira, porque en determinado momento, ¿por qué la sentimos la ira? Entonces todo eso debe ser estudiado, debe ser comprendido y debe ser eliminada esa ira para poder irnos conociendo a sí mismos, para poder trascender esa mecanicidad. Por ejemplo, en otro caso, cuando nosotros nos creemos importantes, por ejemplo, el caso de un rey, ¿no? O de un príncipe. Y aunque no seamos un rey o un príncipe, siempre nos creemos importantes, que somos el mejor alumno, el mejor estudiante, el mejor mecánico, etcétera. Siempre nos creemos muy importantes. Tampoco queremos que nos sintamos que no somos nada, ¿no? Lo contrario, ¿no? Sino que sencillamente estudiemos ese aspecto de la autoimportancia. Por ejemplo, ¿qué somos nosotros ante una galaxia? Ante la galaxia entera, ante el infinito entero. ¿Qué somos nosotros? Es como un grano de arena en la playa.
¿Qué es un grano de arena en la playa? Es algo insignificante. Así también nosotros ante el infinito, ante Dios y ante el universo, somos un punto en el espacio, algo insignificante. Es decir, no hay razón para que nos creamos importantes. Tampoco vamos a sentirnos que somos Que no valemos nada. que no valemos nada, ¿no? Porque eso nos llevará a la depresión, sino sencillamente ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni creernos autoimportante, porque el otro es el otro polo, ¿no? De la depresión, el creer que no somos nada, que no valemos nada, etcétera. Eso también es algo incorrecto, es otro yo que nos lleva a la depresión y a no querer hacer nada en la vida. Entonces tiene que haber un balance. Ni creernos importantes porque en realidad no lo somos, ni tampoco sentirnos que no valemos nada porque tenemos a nuestro Dios interior en nuestra intimidad. Así que hay que comprender todo esto. ¿Quién no ha experimentado en algún momento, en alguna escena de la vida diaria o en alguna convivencia con alguien, la autoimportancia? Llega un momento en que alguien nos hace un desaire o nos hace un rechazo de alguna forma y pensamos, ¿pero quién es este? ¿Qué se está creyendo? ¿Qué no sabe quién soy? ¿Qué no saben que soy fulano de tal, que tengo tal y tal otra carrera y estudio y tengo título y maestría y no sé qué tantos títulos más? ¿Cómo es posible que me traten de esa manera? Nos creemos realmente que nos merecemos lo mejor de la vida. Y esto podría ser, pero quien realmente se merece todo es nuestro propio ser interior profundo, no el yo que se está sintiendo importante, porque eso es el aspecto negativo, o el yo que habita en nuestro interior es el que se siente ofendido por los demás, es el que se siente importante. Por eso la necesidad de trabajar esos pequeños eventos para ir descubriendo y eliminando esos defectos que nos permiten ver nuestra propia realidad. Tenemos muchos defectos, también tenemos muchas virtudes, pero realmente, ¿cuáles son las auténticas? Ubicarnos en nuestra justa medida, y esto nos lo permite la autoobservación y el trabajo sobre sí mismo, en este caso, de la eliminación de los defectos. Y esas escenas de la vida que nos suceden en un día se repiten en los siguientes días. Es una repetición o recurrencia de eventos y palabras que siempre se da y que merece ser estudiada, porque de ahí vamos a sacar, como he dicho, el material psíquico para despertar nuestra conciencia. Es el material que vamos a estudiar y que vamos a comprender y del cual vamos a sacar el autoconocimiento. Esta repetición aburridora de todos los eventos que hacemos diariamente nos hace la vida tan mecanicista. Es decir, vivimos en piloto automático, como decimos, ¿verdad? O sea que nos despertamos, nos bañamos, nos cambiamos, comemos, vamos al trabajo, etcétera. Todos los días lo mismo, en una mecánica, en una recurrencia, en una repetición constante, sin hacer conciencia de nada ni de nadie. No podemos apreciar la vida, no podemos apreciar esos momentos maravillosos de la naturaleza, la presencia de las personas que amamos, etcétera, porque simplemente nos dejamos llevar por el río de la vida o de la existencia, haciendo mecánicamente todo aquello que siempre hacemos. Ha llegado el momento no de dejar de hacer esos eventos o esa repetición de eventos, sino hacer conciencia de cada uno. Por ejemplo, nos despertamos, nos bañamos, ¿ok? Si nos bañamos, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Si nos vestimos, vamos a vestirnos. Si desayunamos, vamos a desayunar. Pero normalmente estamos proyectados
hacia el futuro o hacia el pasado, pero nunca estamos viviendo ese presente que es como un regalo del ser, que es un instante que nunca vuelve, y por eso la importancia de hacer conciencia de cada uno de estos eventos que vivimos. O sea, no importa realmente lo que estamos haciendo, sino la conciencia que está impregnada en cada uno de esos eventos. No hacerlos en forma mecánica, sino activar nuestra conciencia en todo este proceso de ocupaciones que tenemos durante el día. El ego, nuestro ego, nuestro yo, no es, como he dicho, un solo yo. Sabemos que aquí en la Gnosis, que ese ego se compone de muchos yoes. Y por ejemplo, uno es el yo de la lujuria, otro es el yo de la envidia, otro es el yo del orgullo, otro es el yo de la gula. Y son tantos los yoes que tenemos, porque también, por ejemplo, hay el yo del robo, hay el yo de la mentira, el yo del adulterio, y así si le seguimos, como dice Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos nosotros a enumerar cabalmente cada uno de esos yoes. Así que ese ego no es único, sino varios, a diferencia de la psicología oficial, que nos dice que solamente tenemos un yo, o un yo superior y un yo inferior, y eso es totalmente falso. Quien se haya autoobservado seriamente a sí mismo podrá palpar la realidad de que tenemos muchos yoes, que en un momento dado estamos pensando en esto, pasa unos instantes y luego ya estamos pensando en otra cosa, pasa otra vez otro instante y ya estamos pensando en otra cosa y sintiendo diferente. Es decir, somos como muchas personas en una sola. Cada uno de ese ego es como una persona que se expresa dentro de nosotros, como algo independiente al otro. Por eso es que se dan las contradicciones. A veces afirmamos una cosa y al rato afirmamos lo contrario, porque somos distintos, son diferentes yoes, no es un yo unitotal como se cree. Como vemos, tenemos un yo pluralizado. El yo no es yo, es yoes. Ese es el que en su conjunto todos esos yoes constituyen el ego. Y esa multiplicidad de agregados psíquicos en nuestro interior son los que nos hacen de nuestra vida mucha complicación, precisamente por esa contrariedad. A veces unos yoes gustan de una cosa y otros les disgusta la misma cosa. Entonces, obviamente, hacen de nosotros un lío, porque nos contradecimos a sí mismos. Es necesario estudiarnos para que sea la conciencia la que se active, para que sea la conciencia la que se manifieste, y no esos yoes que manejan nuestros centros de la máquina humana y luchan por la supremacía en nuestro interior. Si llegamos a observarnos a nosotros mismos, vamos a descubrir con asombro místico esa multiplicidad de elementos inhumanos en nuestro interior. Y una vez que vayamos descubriendo, porque no se trata de decirles, mira, tú tienes este yo o yo tengo tal yo, sino que se trata de irlo descubriendo dentro de nosotros mediante el sentido de la autoobservación, es decir, mediante la observación de sí mismos. Conforme lo vayamos descubriendo, hay que estudiar cada uno de estos yoes por separado, porque cada uno de esos yoes se encuentra un porcentaje de conciencia. Si se logra desintegrar un yo, se libera un porcentaje de conciencia. Así que el método para despertar definitivamente la conciencia es precisamente la eliminación de nuestros defectos de tipo psicológico, de nuestros yoes o de nuestro ego, que es plural.
mediante la ayuda de un poder que sea superior a la mente. No es posible la desintegración de un defecto sin la ayuda de lo divinal en nosotros. Nuestra Madre Divina es la parte femenina de Dios en nosotros, que es la única que puede desintegrar esos defectos. Nosotros con nuestra mente podemos entender al ego, podemos saber, por ejemplo, que el yo fumador, por ejemplo, que no debo de fumar por esto, por aquello, y sin embargo sigo fumando. ¿Por qué? Porque falta la desintegración de ese defecto que no lo puede hacer la mente. Lo podemos entender nada más y lo dejamos ahí. Nos falta voluntad, nos falta comprensión y nos falta amor por Dios para poder desintegrar ese defecto. Nuestra Madre Divina que existe en nuestro interior puede eliminar cualquier defecto psicológico previamente comprendido. Ella no puede eliminar jamás un defecto si nosotros no lo comprendemos. La comprensión tiene muchos niveles y es en esos distintos niveles de comprensión como ella va eliminando. A medida que nosotros vamos comprendiendo, ella va eliminando. Pero necesitamos suplicarle, necesitamos rogar a ese poder divino que nos libere de esos agregados psíquicos. Muchas veces se ha visto de que hay personas muy comprensivas, ¿sí?, que entienden, comprenden, analizan, razonan todo acerca del yo, pero no lo eliminan, es decir, no trabajan con esa fuerza superior a la mente, con la Madre Divina. Entonces no pueden liberarse, porque lo único que hacen es pasar ese yo, ese defecto, ese vicio, ¿sí?, a otro nivel de la mente. Y queda ahí escondido como un demonio tentador esperando la oportunidad de poder manifestarse nuevamente. Y así pasa con el yo alcohol, con todos los vicios y con todos nuestros defectos. Están allí. Si no lo hemos eliminado, ahí están, esperando la oportunidad de manifestarse. Entonces, si ya hemos comprendido un defecto, si ya lo hemos analizado, es necesario eliminarlo. Y para eso, nuestra Madre Divina nos ayuda. Y solo puede ayudarnos cuando hemos analizado, por ejemplo, cuánto daño hemos hecho con ese defecto a los demás, cuánto daño nos hemos hecho a nosotros mismos. Y ese análisis nos lleva a la comprensión y esa comprensión nos llega al arrepentimiento y sentimos ese dolor en nuestro corazón. Sí, y eso nos lleva a querer liberarnos por el sufrimiento que nos da y que damos a los demás. Sí, de hecho el arrepentimiento es fundamental, pero no llega si nosotros no descubrimos, por ejemplo, un defecto, si nosotros no examinamos, si no meditamos en ese defecto para comprenderlo. Del arrepentimiento ya viene de la comprensión y es la clave fundamental para suplicarle a nuestra Madre Divina de corazón la desintegración del defecto. Y es así como se logra la eliminación para que nuestra conciencia despierte. Así que es muy importante la autoexploración mediante la autoobservación, la exploración de nuestro yo, de ese yo que hemos descubierto. Es muy importante. Naturalmente se necesita, esto es lo que se llama un trabajo sobre nosotros mismos. O sea, una cosa es trabajar externamente, no en cualquier cosa, ¿no? Pero eso de observarnos, eso de comprender un defecto, de examinarlo, de estudiar cada una de las escenas, es lo que se llama un trabajo sobre nosotros mismos. Y ese trabajo sobre sí mismos es lo que realmente nos da el cambio radical profundo. Pues este trabajo sobre sí mismos debe ser el propósito de la vida, porque de nada sirve tener una gran cultura intelectual, sabernos todas las teorías espirituales y no trabajar sobre sí mismos. Tenemos que tener ese propósito de cambiar, porque solo en el cambio, que es a través de la muerte del mí mismo, es como podemos llegar a ser una persona diferente a lo que ahora somos. Toda la complicación de la vida se termina cuando el yo se elimina,
pero tenemos que trabajar intensamente hacia esa dirección, ¿verdad? Es decir, anhelar realmente morir en sí mismos. Y esto no es fácil porque obviamente nadie quiere morir. Como dice el maestro Samael, a nadie le gusta que le pongan una pistola en la cabeza, ¿verdad? Pero hay necesidad de hacerlo para conocer la auténtica felicidad. Hay necesidad de morir, de eliminar todo lo que nos llena de amargura, de karma y de complicación. Cualquier escena, cualquier evento, cualquier acontecimiento nos sirve de base para el autodescubrimiento. Es donde venimos a ver cómo somos realmente y no como aparentemente creemos que somos. Solamente mediante la autoobservación de esos eventos en los cuales nosotros actuamos es cuando venimos a descubrirnos, a autoconocernos a nosotros mismos. Solamente ahí es donde encontramos nosotros el material psíquico, es donde vamos a extraer todo lo que necesitamos para conocernos, para autodescubrirnos. Así se comienza el trabajo, con la autoobservación íntima. No podemos trabajar contra algo que no conocemos, o no podemos luchar contra un enemigo que desconocemos. Hay necesidad de observarlo para descubrirlo. ¿Qué vamos a observar? Como decía, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Y ahí es donde descubrimos qué defectos tenemos. Pero recuerden, una vez descubierto, tenemos que llevarlo a la comprensión y a la eliminación. Pero lo fundamental es descubrirlo. Ese es el primer paso. Y esto nos indica que tenemos que observarnos a nosotros mismos, hacer conciencia de sí mismos, a hacer lo que es digamos, el reconocimiento, ¿verdad?, de nuestro propio ser en nuestro interior, el recuerdo de sí. Solamente así podemos transformarnos radicalmente. Tenemos que dividirnos en dos partes, el observador y el observado. No podríamos conocernos a sí mismos si no nos dividimos en dos. Esto es como querer conocer la silla en la que estamos sentados sin separarla de nosotros. O sea, de qué color, por ejemplo, de qué color o de qué forma tiene. Tendríamos que levantarnos y poner la silla frente a nosotros para poder observarla. Esto es algo similar que sucede con nosotros. Necesitamos separarnos en dos. La parte que observa, en este caso sería nuestra conciencia, y lo observado sería ese ego, ese yo que está actuando en determinado momento, que está hablando, que está pensando, que está sintiendo, mientras que nuestra conciencia lo está iluminando y lo está observando. Así es, nuestra conciencia es la luz dentro de nosotros y la necesidad de dividirnos entre observador y observado. Si tal división no se produce, es evidente que nunca daríamos paso pues en esta vía maravillosa del autoconocimiento. Es urgente aprender a dividirnos, como si fuésemos dobles, como si nos viéramos de afuera hacia adentro. Normalmente vemos hacia afuera, hacia los demás. Incluso podemos calificar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, y decimos, nuestro vecino es iracundo, es intolerante, es esto. Pero ¿cómo somos nosotros? Hablando psicológicamente, eso es lo importante. ¿Qué defectos tenemos? Sabemos de los demás, pero ¿qué sabemos de nosotros mismos? He ahí la importancia de esa división, observador y observado. Y así descubrimos nuestra verdadera realidad. Cuando aprendemos, por ejemplo, que no somos uno, sino muchos, mediante la observación rigurosa de sí mismos, y no por el hecho de que nosotros lo digamos aquí, cada uno de nosotros o ustedes tenemos que entender
por experiencia propia, por medio de la observación de sí mismos, de que somos muchos, de que no somos un solo yo, sino varios. Por ejemplo, aquí tenemos a un yo, a uno, aquí tenemos a otro y a otro. Cada uno de ellos es diferente, ¿no? Y cada uno de ellos nos está diciendo, haz esto, haz aquello, etcétera. Otro de esos, por ejemplo, nos dice algo diferente a este otro que está aquí. Entonces, si ponemos atención a nuestra psiquis, veremos que hay como vocecitas que nos hablan, que nos aconsejan que hagamos esto, que hagamos tal cosa. Y si esa observación es continua, veremos cómo va cambiando esa vocecita, cómo alguien nos aconseja cosas diferentes al otro. Y eso se logra mediante la experiencia, ¿no? Mediante la autoobservación en forma continua, viviendo siempre en alerta percepción y alerta novedad. Sí, cuando nosotros nos autoobservamos, venimos a descubrir esa multiplicidad de yoes. Por ejemplo, uno nos dice, tengo hambre, y vamos a la cocina a buscar algo de comer, pero otro nos dice, no, mejor vamos a ver una película. Y un tercero dirá, ¿cuál hambre, cuál película? Mejor vamos a dormir. Y así, y el que gane, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por eso la necesidad de autoobservarnos. Si queremos autoconocimiento, tenemos que hacer autoobservación y obviamente comprensión. Y conocimiento y comprensión son diferentes. Lo primero es de la mente, es decir, el conocimiento se relaciona con el razonamiento, con el análisis, con la mente. Y lo segundo, lo que es la comprensión, es más del corazón. Así que eso es lo que nos lleva a experimentar el arrepentimiento. Lo que mencionaba, cuando nos damos cuenta que ese yo que existe en nuestro interior nos complica la vida, que le hacemos la vida difícil a los demás, que hacemos sufrir a los demás sin necesidad, y también sufrimos nosotros cuando nos llega ese dolor del arrepentimiento. Entonces estamos trabajando ya con el aspecto del corazón, y eso es lo segundo, que es la comprensión. Está listo el ego para ser eliminado cuando sentimos eso ¿cómo se dice? Ese remordimiento. El remordimiento, exactamente. De conciencia. El remordimiento de la conciencia. Es de la conciencia, ¿no? Ese remordimiento surge del corazón o de la conciencia, ¿no? Cuando tenemos ese remordimiento, es el instante de que la luz se puede escapar de ese yo. Tenemos que eliminar la botella en el que está encerrado, porque hemos llegado a esa comprensión. Pero no dejemos escapar ese momento, porque podemos llegar a esa comprensión, pero olvidarnos de nuestro ser divinal, de nuestra Madre Divina. Entonces hay necesidad de trabajar con esa parte femenina de Dios. Así que tenemos que comprender que estamos dormidos, es decir, que nuestra conciencia duerme, que hacemos todas las cosas mecánicamente, que vivimos en automático. Porque si tuviéramos la conciencia despierta, no habría, por ejemplo, guerras, no habría, por ejemplo, envidias o codicias. Todos sentiríamos al prójimo dentro de sí mismos, seríamos como toda una hermandad, este mundo sería un paraíso si tuviéramos la conciencia despierta, la conciencia activa. Podríamos, por ejemplo, podríamos ver al mundo en forma diferente, ¿verdad? Así. En la antigüedad, por ejemplo, cuando la humanidad no había salido del paraíso, obviamente tenía todas sus facultades, vivía en completa armonía y felicidad. No había guerras, no había enfermedades, no había dolor, pero a medida de que fuimos involucionando y que fuimos perdiendo nuestras facultades y el ego se ha ido robusteciendo a través del tiempo, pues caemos más en sufrimiento, en dolor y en sueño y en mecanicidad. Y recordemos que entre más mecanicidad hay más sufrimiento, más dolor, y de todo esto nos podemos liberar si trabajamos sobre sí mismos intensamente para volver a recuperar la luz de nuestra conciencia. También otro dato de que si tuviéramos la conciencia despierta, por ejemplo, recordaríamos nuestras existencias pasadas.
¿quién recuerda? O sea, actualmente ni siquiera, o sea, dudamos de que hayamos vivido en una existencia anterior. No las recordamos las existencias porque nuestra conciencia duerme. Podríamos ver, por ejemplo, que tenemos un cuerpo astral, que tenemos un cuerpo mental. Podríamos percibir al mundo en todas sus dimensiones. Y el motivo que no las percibamos es precisamente porque tenemos la conciencia dormida. Y eso también nos permite ver el mundo tal cual es, ¿verdad? Como lo hacían en la antigüedad, por ejemplo, los lemures, los de las razas anteriores que nos han precedido, como es la primera, la segunda y la tercera raza. Ellos tenían facultades que les permitían ver el mundo tal cual es y no a través del lente de estos yoes que nos hacen ver un mundo falso, que no se corresponde con lo real, que nos hace tener concepto de nosotros mismos equivocados, y por eso es que nuestro actuar también es equivocado. Por ejemplo, en la época de la Lemuria, es una raza que existió hace millones de años, que normalmente la relacionan con la época de los dinosaurios, ¿no? Porque todo era muy grande, así como los dinosaurios eran grandes, también los seres humanos eran muy grandes, no éramos de ese tamaño, eran gigantes, como de 5 metros de altura, enormes. Y en esa época de la Lemuria, esa raza no había perdido tanto las facultades. Por ejemplo, hoy nuestra raza, la raza humana aria que somos nosotros, hasta la vista estamos perdiendo, casi todos ya estamos usando lentes, también el olfato, o sea, casi no percibimos, algunos no tenemos ya la percepción de esa sensibilidad de los olores. Igual sucede con el gusto, con el tacto, o sea, hemos ido, conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo facultades debido al desarrollo desmesurado del ego. En ese tiempo de la Lemuria, ellos podían percibir la mitad de un Holtapatnas, nos dice el doctor Samael Aumbeor, el venerable maestro Samael Aumbeor, y esto equivale, nos dice, a 5,5 millones de tonalidades del color. Ya en la Atlántida, que se fueron perdiendo, como he dicho, ¿no? Se van perdiendo las facultades, se podía percibir solamente 1/3 de las tonalidades del color, y así sucesivamente. Hoy en esta raza aria solo percibimos los 7 colores y algunos espectros, ¿no? De esas tonalidades del color. Son los colores del arco iris, sí, que los colores apenas del arco percibimos. O sea, ya hemos perdido mucho la capacidad. La gente de la Lemuria, por ejemplo, eran diferentes. Podían percibir, por ejemplo, en las montañas que tenían alta vida espiritual. Los ríos para ellos eran el cuerpo de los dioses. La tierra entera era percibida para ellos en forma totalmente diferente a como nosotros la percibimos. ¿Por qué? Porque tenían ellos facultades desarrolladas y nosotros las hemos ido perdiendo con el tiempo. Ellos podían ver la naturaleza llena de vida, poblada de elementales. Sí. En todo caso, debemos marchar por el camino de la aristocracia de la inteligencia y de la nobleza del espíritu. A medida que avancemos por esta senda tan difícil del autoconocimiento y de la autoobservación de sí mismo de momento en momento, iremos también aprendiendo a sentir correctamente. Iremos aprendiendo a conocer el sentido auténtico de la conciencia superlativa del ser. Conocernos o conociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriendo la puerta de la auténtica felicidad. Eso nos llevará, ¿verdad?, al despertar de nuestra conciencia y al absoluto autoconocimiento de sí mismo. Autoconocimiento, autognosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente e impostergable. Disolviendo el yo, la esencia de la conciencia despierta se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento o lo que es la autognosis. Muy bien, pues hemos llegado al final de este tema, el autoconocimiento de sí mismos.
Se despide de ustedes Víctor Gastelum. Esperamos que saquemos todo lo más provechoso de este tema y cada uno de nosotros empiece ahora sí este trabajo, ¿no? de sí mismos. Se despide de ustedes Víctor Gastelum. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Merly Villatoro y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.